Muchísimas gracias. Tenemos en línea ahora a la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. ¿Cómo se encuentra, presidenta? ¿Cómo está? Muy buenos días. Por favor, cuéntenos. No conocemos el documento, solamente tenemos la información de la votación. Me imagino que ha sido una mañana de dura reflexión. Sí, efectivamente, hemos empezado un pleno a las 9 de la mañana, hace unos minutos que acaba de terminar el pleno. Hemos tenido deliberaciones bastante intensas por la situación también que justifica este caso y quiero anunciar al país que por una mayoría de 6 votos a favor y 1 voto en contra, se ha decidido admitir a trámite la demanda competencial que ha planteado el Poder Ejecutivo contra el Congreso, justificando una afectación al menoscabo de sus competencias. Es un tema que se pone a debate y que el tribunal ha acogido para, en el transcurso de las semanas, poder tomar una decisión. Además, el Poder Ejecutivo planteó una medida cautelar para paralizar el procedimiento de vacancia. Sobre el particular, el tribunal, por una mayoría también de sus miembros, a 5 votos a favor y 2 votos en contra, ha decidido rechazar la medida cautelar planteada por el Ejecutivo. ¿Y cuáles son los argumentos? ¿Cuál fue su votación en este segundo punto? Doctora Ledesma, soy Mauricio Fernandini, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. El texto de la decisión se va a conocer, se va a publicar a más tardar el 28 de septiembre. Pero sí puedo anunciar o señalar que los argumentos para rechazar la medida es que el tema de la urgencia no se apreciaba, no se veía, no era manifiesta, dada que este proceso de vacancia se da en un escenario político como es el Congreso, a la luz de las declaraciones que han hecho los principales dirigentes y bancadas del Congreso que no apoyarían un tema de vacancia. El riesgo a que esto suceda se ha debilitado. Por eso es que la tutela de la urgencia que reclamaba el Ejecutivo para paralizar esa intervención es que no se ha apreciado y se ha rechazado por una mayoría de 5 votos y 2 votos en contra. Si tendríamos que decir los magistrados que han votado a favor de rechazar la medida cautelar, es la magistrada ponente, luego sigue el magistrado Sardón, Blume, Miranda y Ferrero. Quienes sí han apoyado porque se dicte una medida cautelar y se suspende el procedimiento de vacancia son los magistrados Eloy Espinosa Saldaña y Carlos Ramos. Doctora, quisiera que nos explique, aprovechando que está a nivel nacional en RPP, este trascendido de la prensa que usted tuvo una propuesta jurídica dentro de sus facultades para subir de 87 a 104 el número de votos necesarios para vacar a un presidente, aprovechando la coyuntura que vamos a enfrentar los peruanos mañana, para que no se quede en 87 en el resto de ocasiones que el Congreso decida hacer uso de la Constitución en el artículo 113, variar esta cantidad de votos. ¿Tuvo usted esta iniciativa? ¿Cuál es su fundamento jurídico? ¿Prosperó? ¿No prosperó? Exacto. Yo he tenido esa iniciativa como ponente, he llevado este tema al Pleno, no ha tenido el número de votos suficiente, solamente 3 magistrados apoyaron este pedido de exhortar al Congreso para que en el ejercicio del procedimiento de vacancia se fije una votación calificada interpretando el mismo artículo 89 del reglamento. Uno de los argumentos por los cuales no apoyaron la exhortación al Congreso es que se señaló que esto debería ir en el fondo, en la sentencia, cuando tengamos que dirimir este conflicto de acá a algunos meses, que ahí podría ir el tema de la exhortación, que por el momento no era prematuro ir esa exhortación. Ahora sí, en lo personal, yo tengo que explicar o decir que considero que bajo una lógica de equilibrio de poderes, en el último año de gobierno, teniendo en cuenta que no puede darse ya el cierre del Congreso,
en un tema de equilibrio de poderes, los procesos de vacancia para justificar el tema de la incapacidad moral debe también tener una mayor intensidad en la votación, un mayor número de votos. Esto es, no son los 87 votos comunes y corrientes que se puede utilizar en cualquier momento del periodo presidencial, sino que en el último año debería, si se promueve la vacancia, debería irse a los 104 votos, que es una votación calificada, que el propio Congreso lo tiene en su reglamento, en las 4/5 partes del número legal, cuando se quiere exigir una votación súper rápida en un proceso de vacancia por incapacidad moral. Eso es lo que he propuesto, ha sido rechazada porque no es oportuno decirlo ahora, pero eso no significa que no se diga, posiblemente se tenga en cuenta al momento de emitir una sentencia si fuera el caso, ¿no? Entonces, esta propuesta se da más para afianzar el tema de equilibrio de poderes en el último año de gobierno, teniendo en cuenta que el Congreso no se puede cerrar, también en un correlato de poder, el ejercicio de la vacancia también tiene que tener una votación más que calificada para poder ir a este ejercicio de vacancia. Y entonces, señora Ledesma, ¿cuándo es que ustedes podrán resolver esa demanda competencial? ¿Cuándo vamos a resolver? Bueno, primero se ha admitido ahora a trámite, se va a notificar a la Procuraduría del Congreso, posiblemente por los medios electrónicos, que son los mecanismos que estamos utilizando en estos últimos tiempos, y la Procuraduría del Congreso tendrá el plazo para emitir la contestación, luego se señalará pues unos días para escuchar los informes orales y se emitirá una sentencia. Calculo todo ello en un transcurso de 2 meses, mayormente. Pero en lo inmediato, y para ser sumamente claros, doctora, el Tribunal Constitucional ha resuelto que proceda mañana el debate para revisar la vacancia presidencial. Respeta la autonomía del Poder Legislativo, la respeta en su interpretación del artículo 113 de la Constitución, que ha decidido el Congreso que hay motivos para vacar al presidente. Y estamos procediendo de acuerdo a la Constitución y se conocerá la votación mañana, que es con 87 votos. En ese escenario estamos. Eso es lo que ustedes han decidido. Autonomía del Congreso, el Congreso tiene esta ley a su favor, está bien interpretada, bien usada, y mañana habrá un desenlace político, porque es una decisión política, no jurídica. Sí, así es. La medida cautelar buscaba paralizar precisamente ese debate del proceso de vacancia. El tribunal ha dicho que perfectamente el Congreso puede ejercer sus atribuciones. Ello no implica que el tribunal no tenga competencia para conocer este conflicto, pero que lo vamos a conocer de manera pausada, escuchando todavía los argumentos del Congreso, y emitiremos la decisión final sobre esta famosa causal sobre la incapacidad permanente moral. Doctora, en la eventualidad que se alcancen los 87 votos y el presidente sea vacado, ¿la decisión que ustedes tomen en la demanda competencial puede ser retroactiva? Bueno, toda decisión siempre rige desde que se emite hacia el futuro, ¿no? No hemos puesto todavía en ese escenario de la que usted plantea. Pero yo, la verdad, preferiría, para evitar futuros cuestionamientos a la imparcialidad o adelanto de opinión, no pronunciarme sobre temas ya hipotéticos o de futura realización. Quisiera sí explicar todo lo que quieran sobre la medida cautelar y todo lo que ha generado este debate. Sumamente valioso, doctora, porque es un lenguaje complicado, son terminología que no está al alcance de todos y es un momento trascendente en medio de una pandemia, lo que vamos a explicar mañana a los peruanos, ¿no? Apelaron al Tribunal Constitucional, es el órgano competente para interpretar si se está usando correctamente la Constitución, y acaban de decidir en una votación transparente que usted está dando a conocer que sí, que el Poder Legislativo continúe, ¿no?, con el artículo 113 de la Constitución, que considera el presidente debe ser vacado, ¿no?, por incapacidad moral permanente. ¿Y qué va a pasar mañana? Que se tiene que hacer una votación abierta. Si alcanza los 87, el presidente tiene que dejar el cargo
y lo asume el presidente del Congreso. Si no se alcanzan los 87, el presidente continúa hasta el 28 de julio del próximo año. ¿Es correcta esta interpretación, señora Ledesma? Lo que ha dicho el tribunal es que continúe el procedimiento de vacancia. Continúe el procedimiento de vacancia bajo las reglas que rigen a la fecha. Eso no implica que el tribunal no intervenga en el conocimiento de este caso. Está interviniendo con sus pausas y con sus tiempos. Por ahora no hemos encontrado un tema de urgencia. ¿Y por qué no hemos encontrado un tema de urgencia? Porque los propios voceros del escenario político, que son los grupos políticos, han anunciado que no va a ir al tema de vacancia. Por lo tanto, a la luz de sus intervenciones, el Pleno ha considerado que el peligro que generaba el tema de la vacancia se ha diluido. Por ahora no advertimos peligro. Se puede interpretar que ustedes han escuchado el llamado de la señora Keiko Fujimori y diciendo que no encuentra lugar al uso del artículo 113 de la Constitución y que ella, como lideresa de Fuerza Popular, no encuentra lugar a la vacancia. Esa es una lideresa que se expresó públicamente y que parece que ha estado dentro del análisis de los magistrados. También han escuchado al señor Acuña, líder de otra bancada, ¿no? Sí. Todas estas manifestaciones públicas de los líderes que tienen suficientes curules dentro del Congreso, ¿los han llevado a tomar esta determinación? Claro, eso es lo que se ha señalado. El tema de la urgencia, de la inmediatez, de una situación que es inminente, que se proceda a la vacancia, no se advierte. Y el indicador que hemos utilizado, son las declaraciones de los principales voceros de los grupos políticos que tienen representación en el Congreso y que están diciendo que no apoyarían la vacancia. Entonces, la urgencia, la señora Ledesma, no se advierte. Usted subraya por ahora. Es decir, como está tan agitado el país, ¿no? Y aparecen audios y vemos cómo el fin de semana han pasado tantas cosas, podría suceder que en las próximas horas se presenten audios y pase algo que inestabilice más la situación. Nosotros hemos dado respuesta a un pedido concreto que ha hecho el Poder Ejecutivo, pidiendo que se suspenda el procedimiento de vacancia, y nos han dado una serie de argumentos del que no hemos encontrado el tema de la urgencia, el tema de una situación inminente e irreparable que se pueda dar. Y el indicador que hemos utilizado son los mismos actores del escenario político, que es el Congreso. Ahora, situaciones futuras, situaciones hipotéticas, llevarán pues a otras respuestas. Estamos dando una respuesta al hoy. Y hoy, jueves 17, el tribunal se pronuncia con esos elementos diciendo no hay urgencia para suspender un tema de un proceso de vacancia. Con lo cual, doctora Ledesma, todo sigue su curso. Ya estaba convocado el presidente para el 18 de septiembre. La vacancia se votó en una sesión transparente que todos los peruanos hemos expectado. El Poder Legislativo tiene autonomía para hacerlo, lo respalda el artículo 113 de la Constitución y eso sigue su curso. Exacto. En la primera parte, sí, ustedes se van a tomar un tiempo porque lo que van a ver es qué se entiende por incapacidad moral permanente. Van a tratar, Exacto, me imagino, de hacerlo más restrictivo, más específico, que no sea tan genérico, oceánico, ¿no? Porque queda finalmente expuesta nuestra democracia a una fragilidad de parte de un solo poder, que ellos determinen qué es incapacidad moral permanente y no desde una visión jurídica, ¿no? Exactamente, eso es lo que va a suceder en este caso. Nos vamos a tomar el tiempo para interpretar esta causal del 113.2 de la incapacidad permanente moral. Y de paso también será un tema en discusión si se ajusta la votación en el último año de gobierno teniendo un Congreso que no se puede cerrar, ¿no? Son temas de reflexión que se tienen que tomar al transcurso de las semanas y los meses. Mientras tanto, también tema de la urgencia no paraliza. Sí. ¿Qué les hace pensar, doctora Ledesma, que los líderes van a cumplir con sus palabras, Mabel? Nosotros escuchamos a la señora Acuña, pero ¿su bancada le va a obedecer? Nosotros escuchamos a la señora Keiko Fujimori, ¿su bancada le va a obedecer? Porque un poco nos está explicando, doctora Ledesma,
que ese ha sido finalmente un aspecto determinante para no atender el segundo punto de la propuesta del procurador. Claro, vivimos en un sistema de partidos y asumamos que hay una disciplina partidaria y hay criterios que se discuten dentro de la propia bancada. Creemos también en el principio de la buena fe, en el tema de la lealtad. ¿Por qué no creer en la palabra de los dirigentes principales de los grupos políticos que asumen una posición? Ahora, señora Ledesma, cuando usted expone que se debería aumentar la votación de los congresistas para vacancia en el último año, esto se hace bajo una evaluación coyuntural, es decir, este presidente en específico no tiene bancada en el Congreso, lo regular es que sí lo tenga. La labor del tribunal es del presente para dejar una huella hacia el futuro en las interpretaciones que se hacen. No nos hemos colocado en el supuesto del señor Vizcarra ni en su situación particular o peculiar que tenga o no bancada. Estamos analizando la figura del presidencialismo, qué tan fuerte o qué tan débil puede darse frente a una causal para ser vacado, como es esta causal tan abierta de la incapacidad moral permanente, ¿no? Entonces, la manera de cómo poder blindar, sobre todo en un escenario de último gobierno, sobre todo en un escenario de transición, un escenario que debe generar cierta estabilidad en esa transición, y frente a un Congreso que tampoco se puede responder con el cierre del Congreso porque constitucionalmente también está impedido, la interpretación constitucional que se hará en ese momento es: requerimos intensificar más el número de votos. Debo recordar algo: la Constitución no tiene un número de votos expresamente señalado en el artículo 113 para decir cuántos votos se requiere para vacar. Ese número de votos ha sido fruto de la construcción de nuestros, diríamos, antepasados magistrados, que ellos han interpretado en una famosa sentencia 6/2003, estamos hablando del año 2003, donde se interpretó y se exhortó al Congreso que se fije un número de votos. Y el Congreso ha acogido, ya modificó su reglamento y ha colocado ello. Ahora este Pleno está también analizando y mirando, ¿y qué sucede cuando estamos en el último año de gobierno como el tema que estamos actualmente? Deberíamos fortalecer la figura del presidencialismo ante situaciones que puedan ser críticas y que lleven a este tema de inestabilidad política. Esa es la pregunta que tenemos que hacer, interpretando la Constitución bajo una lógica de equilibrio de poderes. Muy bien, señora Ledesma, le agradecemos mucho estos minutos y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, porque la verdad es que en nuestro país puede pasar cualquier cosa. Muchísimas gracias, señora Ledesma.